Buenas tardes, esta es la lectura 10 parte 3 en el tema de manejo de memoria. En este video lo que vamos a estar discutiendo es mecanismos que sean más eficientes en el manejo de memoria, técnicas avanzadas que no me pongan restricciones innecesarias sobre el recurso memoria, de tal forma de que yo pueda ser mucho más eficiente. Entonces, en el video pasado vimos cómo partitioning, que también es lo que se conoce como contiguous allocation, requería que el address space que yo le asignara a un proceso fuese contiguo, ¿verdad? Entonces, eso me creaba problemas de fragmentación en mi sistema, porque yo tenía que asegurarme entonces que el address space completo de un proceso fueran direcciones contiguas. Y eso me hacía más difícil la tarea de yo encontrar bloques suficientes, grandes y disponibles para yo acomodar los procesos. Una manera de yo tratar de evitar ese problema es repensar cómo yo organizo mi espacio lógico y mi espacio físico. Partitioning, contiguous allocation, es una técnica que miraba más el espacio lógico y veía cómo yo organizaba el espacio físico en función de ese espacio lógico. Las otras propuestas que han probado ser mucho más eficientes se apartan de esa idea y simplemente administran el espacio físico y entonces crean las herramientas para organizar el espacio lógico que mejor pare a la situación física, ¿verdad? Que es la situación real que el sistema tiene que administrar. Así que iniciando nuestra discusión, pues tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Que el address space lógico es un espacio que realmente es virtual, ¿verdad? No existe. Es una abstracción. Y si es una abstracción, ¿ok? Pues yo no tengo que ceñirme a unas restricciones que realmente no aplican en el mundo físico. Por lo tanto, ese logical address space no tiene que ser contiguo. Lo podemos crear separado. ¿Okay? Y eso inmediatamente nos crea que pues una relajación en las restricciones en términos al espacio que yo le puedo asignar a un proceso. Y eso ayuda a que mis decisiones de asignar espacio de memoria sean mucho más eficientes. El siguiente esquema, que es lo que conocemos como paging, va a abundar sobre eso. Y paging, ¿qué es lo que hace? El primer paso fundamental que hace paging es mirar a maneras en las que yo puedo organizar la memoria física de tal forma que yo no desperdicie espacio. Y dentro de ese análisis surgió el concepto de lo que es un frame. Yo voy a dividir la memoria física en bloques de tamaño fijo, tamaños idénticos, y a esos bloques de tamaño de direcciones de memoria de tamaño idéntico le voy a llamar frame. ¿Ok? Y como estamos hablando de direcciones de memoria y que todo esto, ¿verdad?, es un espacio que es binario, lo más probable ese tamaño yo lo voy a hacer en potencial de 2. Y tamaños típicos que habitan van, ¿verdad?, en rangos de 512 bytes hasta 8 kilobytes. E inclusive, como vamos a ver más adelante, pudieran haber hasta de 4 megabytes, por ejemplo. ¿Ok? Una vez que yo tengo organizado ese sistema de memoria física, ese RAM, en bloques de tamaño fijo que le llamo frames, yo entonces puedo dedicarme a adaptar ese espacio lógico al espacio físico. Y una manera natural de hacerlo entonces es yo entonces voy a crear espacios de memoria lógica que van a corresponder a bloques del mismo tamaño que los frames, y a eso les voy a llamar pages o páginas. Y de ahí es que viene el nombre de la técnica de paging. ¿Ok? Y entonces, ¿qué consiste ahora el esquema? Bueno, pues yo ahora voy a atender el request de cada proceso. Va a ser ahora en el orden de X cantidad de pages.
Y el sistema lo único que tiene que hacer es conseguir X cantidad de frames para asignarle a ese proceso y respectivamente si los frames son contiguos o no. Así que miren esa relajación. Y es una relajación que es bastante poderosa, porque ahora yo esencialmente no me tengo que preocupar por problemas de fragmentación externa, que es la más crítica. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesita entonces mi sistema? Pues mi sistema necesita un mecanismo en el que mantengamos constante conocimiento de cuáles son aquellos frames, aquellos bloques físicos de memoria que están disponibles. Y en el momento que un proceso vaya a ejecutar, el proceso me va a declarar a mí o al sistema, ¿verdad? En este caso, yo necesito npages y el sistema lo único que tiene que hacer es buscar n frames disponibles y asignárselo. ¿Ok? Ahora, el mecanismo entonces para yo encontrar la dirección física a partir de la dirección lógica va a cambiar, porque ahora ya lo que es el base y el limit register no se adaptan a esta nueva realidad de múltiples pages componiendo la address space de un proceso, ¿verdad? Y para yo poder hacer ese pareo del mundo lógico al físico, entonces lo que necesito es lo que se conoce como una tabla de páginas o un page table que se encargue de contener la información necesaria para que el sistema pueda hacer esa traducción de la dirección lógica a la dirección física. Ahora noten, este esquema es poderoso. Realmente elimina por completo el problema de fragmentación externa. ¿Ok? Así que eso es un punto grandísimo a su favor. ¿Ok? Ahora, no es perfecto, ¿verdad? Y pudiera tener fragmentación interna. Y eso va a depender del tamaño que nosotros escojamos para dividir nuestra memoria en frames y consecuentemente del tamaño del page. Más adelante, dentro de nuestra discusión, vamos a ver esos trade-offs, ¿verdad? De qué implica tener un tamaño de page más pequeño y qué implica tener un tamaño de page más grande. Adicional a eso, vamos a ver cómo pudiéramos tener dentro del mismo sistema varios tamaños de pages para asegurarnos de que eliminamos o sabemos lidiar exitosamente con el problema de fragmentación interna. ¿Cuál es la idea de eliminar fragmentación interna? Pues eliminar el consumo de espacio que no se va a utilizar por los procesos para ser más eficiente en nuestra memoria. Pero ya con el hecho de yo haber eliminado con paging fragmentación externa, quito y libero una carga, una restricción que era grandísima para que el sistema la pudiera soportar. Entonces, ¿cómo ocurre entonces toda esta manipulación de direcciones y cómo yo voy entonces de esa dirección lógica a mi dirección física? Bueno, pues entonces el esquema de paging lo que hace es tratar de ajustar los pages a los frames, ¿verdad? Así que esencialmente vamos a reconceptualizar lo que era ese logical address space y sabemos que el logical address que es generada por el CPU, entonces la vamos a poder dividir tal como la tenemos en este cuadro que tenemos aquí, ¿verdad? Podemos tomar una porción de los bits menos significativos y reservarlas como el page offset. Y el page offset va a ser la dirección con relación al page en donde se encuentra el objeto que estamos buscando, ¿ok? En ese sentido, lo bueno del offset es que va a ser el mismo para el frame, ¿verdad? Así que el D va a ser el mismo y respectivamente si estoy hablando de un page o si estoy hablando de un frame. Y entonces el segundo elemento del logical address va a ser los bits más significativos que los vamos a utilizar como el índice para decirme el page donde tengo que buscar el ID del frame que corresponde a la dirección física. ¿Ok? Así que tenemos dos elementos fundamentales que vamos a extraer de la misma dirección lógica que nos está pidiendo el CPU
dividimos y los bits más significativos me van a decir el índice en el page table a donde yo tengo que buscar. Y los bits menos significativos me va a decir la dirección en particular con referencia a un frame o a un page que a mí me interesa. ¿Okay? Esta organización es muy elegante y en base al tamaño del frame y el tamaño del page, el logical address space va a corresponder a este tipo de medidas, ¿verdad? El address space lógico va a ser de tamaño 2 a la m. ¿Ok? El page table va a ser de tamaño 2 a la m menos n. Y todos los page tables van a ser de tamaño 2 a la n. ¿De dónde salen estos números? Salen de la abstracción que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Si el CPU address que tengo aquí, yo digo que se compone de m bits, ¿ok? Y yo digo que en la división de mi page offset yo voy a tener n bits para el offset y m menos n bits para el page table, ya yo tengo mi abstracción. La cantidad total de bits que genera mi address space elevado a potencia de 2 va a ser el tamaño de mi logical address space. El tamaño del page table va a ser m menos n, que son los bits más significativos, 2 a esa potencia. Y el tamaño del page table me va a corresponder a los n bits que forman el offset, y que va a ser de tamaño 2 a la n. El hardware, entonces, para ayudarle apoyo a estas funcionalidades, está descrito en el siguiente diagrama, ¿verdad? Ahora el CPU va a generar el address lógico que me interesa, y ese address lógico ahora yo voy a dividirlo, ¿verdad? Y lo había dicho, tengo n para d y tengo m menos n para p. Este va a ser el índice en mi tabla, y de aquí en el índice de mi tabla yo voy a buscar el frame que corresponde. Note que como el offset es el mismo, yo traslado de sin ningún cambio al número del frame. Lo único que yo tengo que asegurarme es de hacer esta traducción, buscando en la tabla que correspondería a mi número de frame. Y una vez que lo tengo, ya tengo mi dirección física completa, y esta dirección física es la que me va a llevar a memoria. Y noten otra vez, si este es el tamaño de mi frame, de lo que me está midiendo es el desplazamiento, ¿verdad? Para yo sacar la dirección pertinente que me interesa leer a mí, de la localidad de memoria que me interesa. Un ejemplo para que tengamos la idea un poquito más claro. Digamos que tenemos un proceso cuyo address space se compone de 4 pages. Y está aquí. Al dividirlo de esta forma, yo lo único que tengo que asegurarme es de que en la tabla yo tengo el pareo de los frames a donde corresponde. Y de esta manera buscamos en la tabla. Sabemos que el page 0, cuando yo busque aquí, me dice que está localizado en el frame 1. De tal forma que si yo busco el contenido del frame 1, va a estar el espacio físico donde corresponde el page 0. De la misma forma, si yo quisiera buscar el page 3, yo busco en la localidad del índice 3 de mi tabla y me voy a dar cuenta de que el page 3 reside en el frame 7. Y de esa forma yo bajo al frame 7 y encuentro el contenido correspondiente al page 3. ¿Okay? Importante, noten cómo realmente ahora no le estamos imponiendo restricciones fuertes a cómo yo administro la memoria física. Noten que este address space, aunque sí es contiguo en el mundo lógico, no es contiguo en el mundo físico. ¿Okay? Y de esa manera yo elimino lo que es fragmentación externa de memoria física
y soy mucho más eficiente en la manera en que yo administro la memoria. Otro ejemplo ya más específico, ¿verdad? Viendo lo que sería el offset. Si yo quisiera buscar el contenido de la dirección 2 del page 0, ¿verdad? Que sería C. Pues yo tengo que buscar en el page 0, identificar qué frame me está apuntando, y aquí me está diciendo que es en el frame 5. Así que yo voy al frame 5 y del frame 5 yo entonces me tengo que trasladar dos espacios, ¿verdad? 0, 1 y 2, y encontré el contenido de C. ¿Okay? Ahora noten que yo lo único que tengo que sacar es el frame, porque el desplazamiento ya viene dado y es el mismo desplazamiento tanto en el mundo lógico como en el mundo físico. ¿Verdad? Y por eso es que cuando se genera el CPU address, nosotros dividimos aquí, tenemos D y tenemos P. D va directo al address físico y lo que cambia aquí es el frame. Siguiendo con ejemplos, ¿verdad? Digamos que nosotros tenemos ahora un proceso que está llegando y es un proceso que requiere las 4 pages en su address space. El sistema lo único que tiene que hacer es tener la lista de los frames que están disponibles, y en este caso en particular, viendo que le están pidiendo 4 frames, pues él simplemente puede decir, ok, pues yo necesito, tú quieres 4 pages, pues yo te voy a dar 4 frames. Se los asigno. ¿Y qué implica asignárselo? Pues crear el page table del proceso con esos frames alineados a los pages que va a corresponder cada uno. Y entonces lo asignamos de tal forma que ahora sabemos que el page 0 apunta al frame 14, que el page 1 apunta al frame 13, que el page 2 apunta al frame 18 y que el page 3 apunta al frame 20. Nuevamente, no es un espacio que es contiguo, no hay fragmentación externa y el orden de los frames tampoco importa, ¿verdad? Aquí vemos como un page de direcciones más bajitas está en el 14 y uno de direcciones más altas está en el 13, y aún así funciona, ¿verdad? Porque logramos hacer ese desprendimiento de lo que es el address space lógico versus el address space físico, de tal forma que el sistema operativo se le haga mucho más fácil administrar ese recurso memoria. En términos de implementación de nuestra page table, es fundamental que nosotros la mantengamos en memoria. Y es fundamental que la mantengamos en memoria porque para cada acceso a direcciones de memoria, yo necesito acceder al contenido del page table para saber qué frame voy a buscar. Así que usualmente el page table yo lo guardo en memoria principal y lo guardo de manera contigua. Para acceder a ella, bien sencillo, lo que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Tenemos un base register y un limit register. Y eso me va a decir dónde comienza el page table y dónde termina. Así que, esencialmente, para yo buscar la dirección de memoria de mi address space lógico, tengo primero que ir a memoria. Por lo tanto, nada es gratis en esta vida, ¿verdad? Y paging impone una penalidad que es considerable a cualquier sistema de manejo de memoria. Y esa penalidad es que para cada acceso a memoria, para leer contenido, yo voy a tener que pagar el precio de 2 accesos a memoria. Uno para mirar el contenido del page table y el otro para el acceso real. Por esta razón es que se busca entonces apoyo a nivel de hardware para yo tratar de mejorar este esquema. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Yo quiero reducir el tiempo de acceso
a memoria física y no pagar el precio de dos accesos a memoria. Y para yo hacer eso, se presenta nuevamente el concepto de buffering como una alternativa real. Y para eso entonces creamos el concepto de lo que es el Translation Look Aside Buffer o el TLB. ¿Okay? Y el TLB no es otra cosa que memoria asociativa que nosotros utilizamos para evitar tener que pagar el costo de dos accesos a memoria por acceso a información. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues el TLB va a ser como un cache, pero va a ser un cache que su única tarea va a ser guardar información de direcciones del page table. ¿Ok? Y se va a encargar de ayudar al page table, al mecanismo de paging, a leer contenido del page table de la manera más rápida posible, cuestión de que la traducción, el pareo del address space lógico al físico ocurre de la manera más rápida posible. Entonces, hay algunos TLBs que también guardan en lo que se conoce como el Address Space Identifier, ¿verdad? En cada entrada. ¿Por qué? Porque el TLB es compartido. Entonces, cuando nosotros accedamos a ese cache, tenemos que asegurarnos de que el acceso, el contenido que estamos haciendo ahí en el pareo corresponde al address space de cada proceso. Y de que ese acceso sea único, porque tenemos que asegurarnos de que ningún proceso entre en un address space que no le corresponde. Así que vamos a ver. ¿Cuál es la idea de memoria asociativa? Yo no sé, vamos a dar aquí una pequeña introducción más o menos tratando de recordar lo que habían visto en arquitectura, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que tratar de acordarnos era en los caches, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de los caches, la manera en que nosotros asignamos las direcciones del cache de memoria física era o usando asociatividad o usando un direct map. Y un direct map para un cache no era otra cosa que un hash, ¿verdad? Que esencialmente era módulo. Si estas eran las direcciones del cache, ¿verdad? Y esas direcciones del cache tenían que caber, ¿verdad? Tenía que acomodar direcciones de memoria, ¿verdad? Pues el esquema de Direct Map lo que hacía era que colocaba las direcciones que podían parear de memoria en bloquecitos de tamaño del cache, ¿verdad? De tal forma que usted esencialmente lo que hacía era un hash, ¿verdad? Utilizando aritmética modular. Y si usted iba aquí desde 0 hasta n, usted sabía que la dirección 0 de memoria iba a parear la dirección 0 del cache, que la dirección n de memoria iba a parear la dirección n del cache, que la dirección n más 1, digamos que aquí n menos 1 para ser consistente, y que digamos que aquí la dirección n me apunta entonces a 0 nuevamente, y que entonces aquí la 2n, hasta la 2n, me apunta acá, y así sucesivamente, ¿verdad? Así que vamos a terminar siendo módulo de n. ¿Ok? Entonces, la otra manera de hacerlo era con asociatividad, ¿verdad? En el que nosotros eliminábamos la contención, ¿verdad? De ese ciclo de direcciones y hacíamos de tal forma de que hubiesen localidades paralelas, ¿verdad? De tal forma que una localidad de memoria pudiera caer en un espacio de una línea de cache o en el otro. Y evitábamos entonces la contención por los espacios de memoria. Uno que sea fully associative esencialmente trata todo como si fuera un arreglo, un bloque lineal, en donde cualquier bloque de memoria puede estar en cualquier bloque del cache. ¿Okay? Y por eso es que el TLB está ordenado de manera asociativa, porque no queremos poner presión de más. Así que el TLB esencialmente es esa memoria asociativa que me permite hacer búsquedas en paralelo
Y para yo hacer la traducción, esencialmente yo verifico, ¿verdad? P y D, y yo verifico, bueno, si P está en el TLB en un momento en particular, yo puedo entonces buscar el número del frame dentro del TLB. Si no está, entonces voy a tener que ir al page table y eso implica ir a memoria. ¿Okay? Pero ¿cuál es la idea? La idea es que la mayoría de las veces yo esté aquí. Si la mayoría de las veces yo estoy aquí, yo no tengo que pagar el costo de ir a memoria para buscar el frame. Voy a pagar un costo, pero va a ser mucho menor porque el TLB va a ser un cache, va a ser mucho más rápido que memoria. Si yo la mayoría de las veces estoy aquí y consigo la información en el TLB, yo no voy a gastar 2 búsquedas a memoria, sino una y un poquito más lo que me cuesta el TLB. Y esa es la idea para yo no tener que pagar el penalty y utilizar el TLB eficientemente. Así es como se vería entonces el hardware para yo hacer paging utilizando el TLB. ¿Okay? Nuevamente tenemos el CPU que busca el address lógico, lo genera, lo dividimos, ¿verdad? Entre el offset y el page. El offset lo propagamos directamente. El page, ¿qué hacemos? Buscamos en el page table. Pero noten que ahora hay un camino más rápido, que es buscar en el TLB. De tal forma que si la dirección está en el TLB, que ocurre lo que se conoce como un TLB hit, yo directamente del TLB extraigo la información del frame para buscar la dirección en memoria. Si al final del día esa dirección no estaba en el TLB, que es lo que se conoce como un TLB miss, entonces yo sí pago el costo de buscar el frame acá antes de poder ir a memoria física. ¿Okay? Entonces, nuevamente, si yo soy eficiente y me encargo de que la mayoría del tiempo yo pueda hacer la traducción utilizando este componente de hardware que es más rápido, yo estoy casi eliminando, ¿verdad?, el uso del TLB, perdón, el uso de la memoria para hacer la traducción y me estoy quedando entonces con el TLB. Ahora, en términos entonces de cuán eficiente podemos hacer eso, pues existe la medida del tiempo efectivo de acceso para yo caracterizar el TLB, ¿verdad? Y son herramientas de diseño para yo asegurarme de que el TLB funciona de la mejor forma posible, que es como les había mencionado, que la mayoría de las traducciones ocurran en el TLB. ¿Cómo podemos caracterizar eso? Pues mira, vamos a ver este modelito rápido. Si yo defino el TLB lookup time, ¿verdad?, como que debe estar alrededor de los 2 microsegundos. ¿Okay? Y asumo entonces que el tiempo de memoria es mucho mayor, digamos que está en el orden de 1 microsegundo. Entonces yo puedo ver o tratar de ver cuál es el ratio de hits que a mí me gustaría tener dentro de mi TLB. Y ese ratio de hits, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a decir? Me va a decir, mira, el porcentaje de veces que cuando yo busco la traducción de un page a frame, lo encuentro en el TLB evitando tener que ir a memoria, ¿verdad? Y si lo definimos como alfa, vamos a ver cómo se comporta ese effective access time. El effective access time va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al tiempo de acceso a memoria para yo leer el contenido de mi dirección más el tiempo de acceso al TLB por mi hit ratio más la penalidad asociada a que yo no lo encuentre en el TLB. Y si no lo encuentro en el TLB, entonces voy a tener que pagar ¿qué? Los 2 accesos a memoria más el miss ratio, que no es otra cosa que el complemento del hit ratio, ¿verdad? Que es esto que está aquí, por 1 menos alfa. Y ese sería mi modelo. ¿Ok? Entonces, yo puedo entonces establecer los tiempos de acceso tanto a memoria como al TLB y tener entonces una ecuación que me caracterice el hit ratio.
y para un hit ratio en particular, ¿verdad? Como que digamos que el 99% de las veces yo esté ahí, yo puedo diseñar un TLB teniendo en consideración los tiempos reales de acceso de cada una de las unidades de hardware en particular. ¿Okay? Paging también nos permite hacer mejor manejo para proteger el acceso a memoria, ¿verdad? Antes nosotros simplemente verificábamos que la selección del address space de memoria estuviese dentro de la base y el límite. Ahora no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque ahora dependemos de la tabla. Pero lo podemos hacer asociando la protección de la memoria con un bit dentro de cada frame. Y eso es lo que vamos a llamar que el esquema del valid bit. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Yo interpreto que el valor de un bit, ¿verdad? Ya sea 1 o 0, uno escoge la lógica, ¿verdad? Pero la asignación que uno haga, el válido, me indica que ese page que yo tengo ahí pertenece al logical address space del proceso. Por lo tanto, es un acceso válido. Si el valor de ese valid bit me indica inválido, pues lo único que está haciendo es decirme, mira, este page que tú estás ahí no se encuentra en el address space del proceso que está pidiendo, así que es un acceso inválido. Y esto nos permite entonces a nosotros proteger el espacio de memoria. Por ejemplo, digamos que hay un sistema en el que el page table es de tamaño fijo, pero hay un proceso que no expande todo el page table. Tu address space es menor que la cantidad de entradas al page, ¿verdad? Y digamos que en ese caso él iba a utilizar 4 pages y medio. ¿Ok? Así que su address space realmente llegaba hasta aquí. Pero como el sistema es real y tenemos que asignarle, no le podemos asignar 4 pages y medio. Así que le vamos a terminar asignando 5 pages. Pero ¿qué podemos hacer? Si el page table tenía capacidad para hasta 7 pages, pues podemos fijar el address space de tal forma que no lo entregamos 2 pages vacíos, 2 frames vacíos a ese proceso, aumentando la contención, ¿verdad? O la fragmentación interna y manteniéndola bajo control. ¿Cómo lo hacemos con el valid bit? Bueno, pues los 5 frames que realmente va a estar utilizando para ese address space de 4 pages y medio, los marcamos con el valid bit como válidos. Y los pages restantes que no van a estar utilizando los marcamos como inválidos. De tal forma que cualquier acceso, ¿verdad? Que no esté dentro de esos 5 frames va a ser declarado inválido. Y esto me permite a mí liberar esos 2 frames para yo utilizarlos en el proceso que yo quiera, sin tener que habérselos asignado a ese proceso cuando realmente no los iba a utilizar. Así que el uso del invalid bit me permite a mí, número 1, proteger address space y ser más eficiente en paging manejando la cantidad de memoria que asigno para reducir a un mínimo los problemas de fragmentación interna. Otro esquema bien beneficioso cuando nosotros estamos utilizando paging es el concepto de páginas compartidas. Ahora yo puedo realmente guardar pages en frames y permitir que más de un proceso tenga acceso al contenido de esos frames. Por ejemplo, si nosotros estamos en el caso de data que sea read-only, nosotros podemos compartirla con un sinnúmero de procesos. Lo único que tenemos que hacer es apuntar en cada page table de cada proceso hacia el mismo frame. ¿Okay? Y va a estar apareciendo en el frame en particular. ¿Okay? ¿Qué implica eso? Bueno, pues que va a haber entonces los procesos van a tener una porción que es privada, en el que cada proceso va a tener una copia separada del código, ¿ok? Pero si pudieran haber espacios en los que el data que es el read-only, pues se pudiera entonces compartir, ¿verdad? La localidad con múltiples procesos. Y de esa manera ser mucho más eficiente en la manera en cómo nosotros asignamos espacio. Por ejemplo, en el diagrama que tenemos aquí tenemos 3 procesos. Y esos 3 procesos están compartiendo datos. Esa data que están compartiendo está apuntando
hacia los mismos frames, ¿verdad? Que sería lo que sería ed1, ed2 y ed3. Y esa data está contenida, ¿verdad? En el page table de cada uno. 3, 4 y 6. 3, 4 y 6. 3, 4 y 6. Ahora, las porciones independientes, ¿verdad? Que son parte del proceso, pues van a estar en frames diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, data 1 para el proceso 1, data 2 para el proceso 2 y data 3 para el proceso 3. ¿Okay? Así que ven como ahora, siempre y cuando el acceso sea read-only, yo soy mucho más eficiente en cómo manejo mi memoria física, ¿verdad? Elimino redundancia y soy eficiente haciendo el pareo del mundo físico al mundo lógico, en lugar de hacerlo de la forma anterior que hacía partitioning, ¿verdad? Que trataba fallidamente, bueno, con muchas complicaciones, ir del mundo lógico al físico. Otras propuestas que han habido en términos del mecanismo de paging es lo que se conocen como page tables que son jerárquicos. ¿Okay? Y la idea es nosotros tratar de particionar el address space lógico en múltiples page tables, de tal forma que nosotros somos mucho más eficientes manejando el espacio. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos direcciones, como en el caso ahora que serían 64 bits, dependiendo del offset, tamaño de mi frame, yo pudiera tener un page table grandísimo. Y entonces, si yo expando ese page table, sería una cantidad de memoria grandísima que tuviese que colocar. Y un mecanismo para yo ser más eficiente es tener page table que son jerárquicos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo un page table que es externo, ¿ok? Y como es externo, yo esencialmente, ¿qué es lo que hago? Yo coloco las direcciones en los extremos de mi page table externo y dejo muchas direcciones sin llenar acá para yo ser más eficiente organizando el trabajo, porque lo más probable no la voy a utilizar de todas formas. Y apunto hacia un page table que es interno, que se va a encargar de hacer las traducciones hacia mis frames físicos. ¿Ok? ¿Qué me permite hacer eso a mí? Eso me permite a mí acomodar el address space de un proceso más compacto sin tener que expandirlo completamente, cuando lo más probable, la mayoría de los programas no expanden el address space completo, ¿verdad? Son cantidades grandísimas de localidades de memoria que ningún programa realmente utiliza, porque pues, los códigos no son tan largos en la vida real. ¿Okay? Así que es un esquema para yo a la misma vez cortar la cantidad de direcciones que represento y no ponerle presión al sistema generando page tables que son demasiado grandes cuando realmente ese espacio entero no se va a expandir. ¿Okay? Así que vamos a ver un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos un logical address space de 32 bits, ¿verdad? Y el page size es de 1 kilobyte. ¿Okay? Así que vamos a estar dividiendo que si es de 1 kilobytes, ¿verdad? Pues 1 kilo que es 1024 es igual a 2 a la 10. ¿Verdad? Así que necesitaría 10 bits para el offset. De esos 10 menos 32 me quedan 22 bits para el page number. Ahora, 22 bits sería ¿cuánto? Pues si 2 a la 10 es 1 kilo, sabemos que 2 a la 20 es 1 mega. ¿Verdad? 2 a la 21 son 2 megas. 2 a la 22 son 4 megas. ¿Verdad? Que serían 2 a la 2 megas. ¿Ok? Así que yo tendría un page table de 4 megabytes, que realmente no hace sentido porque no voy a estar ocupando esas localidades. ¿Okay? Así que una manera de yo ser eficiente almacenando esa información de una manera que sea compacta y accesible al sistema es colocar
dividir esos 22 bits en 12 bits, ¿verdad? De un page externo, un offset de 10 bits de un page table intermedio, de tal forma que ahora el address space se vea de la forma que está delineada en el diagrama, ¿verdad? Y entonces tengo un nivel de indirección y de esa manera me propago del page table externo al intermedio para encontrar la dirección física correspondiente a donde estoy acomodando mis datos. Si es un desplazamiento, esto me va a ocupar mucho menos espacio, ¿verdad? Porque 2 a la 12 por 2 a la 10 es mucho menor que 2 a la 22. ¿Okay? Y esa es la idea, ¿okay? Que yo sea más eficiente acomodando. En términos de la traducción, ¿verdad? Pues yo voy a tener que hacer 3 niveles de indirección, así que ahora la presión sobre mi TLB es mucho mayor, ¿verdad? Porque ahora yo voy a tener que ir a mi primera tabla, que me va a apuntar a la segunda tabla, que entonces me va a dar, junto con el desplazamiento, la localidad de memoria física que me hace falta. Si el address space es como hablamos ahora mismo de sistemas modernos, que es de 64 bits, pues el problema se agrava aún más, ¿verdad? Estamos hablando de que sería algo así. ¿Okay? Y eso me permitiría entonces trabajar con mecanismos de 3 niveles, ¿verdad? En el que yo tengo entonces un outer page table, 2 intermedios para entonces buscar mi memoria física. Otra propuesta también es lo que se conoce como los hash page tables, ¿verdad? Que esencialmente tratan de agilizar la búsqueda dentro de el page table por el número de frame utilizando un hash table, ¿verdad? Entonces el problema fundamental de un hash table son las colisiones, así que cuando hay una colisión yo esencialmente mantengo una lista ligada de los elementos que apuntan a la misma localidad y entonces me corresponde hacer una búsqueda dentro de esa lista por la localidad que me ocurra. ¿Okay? Así que el esquema sería más o menos así. Ahora, mis bits más significativos que corresponden a la búsqueda del page table lo voy a pasar por un hash function que entonces van a apuntar a una localidad en la tabla. Si hay múltiples valores que están apuntando al mismo, pues entonces tengo que hacer un traversal de la lista para encontrar el frame correspondiente y entonces voy y lo busco acá. Estos esquemas pues usualmente son bien dependientes de la función de hashing, porque a mayores colisiones más va a ser la búsqueda en una lista, más ineficiente voy a ser. Así que muchas veces pues aun cuando el cálculo de la función de hash es bien rápido, pues estos otros criterios lo pudieran hacer que corra más ineficiente. Otro esquema también es lo que se conoce como el page table invertido, que es nuevamente mirar nuevamente el recurso físico por encima del lógico. Y el inverter page table lo que dice es, bueno, pero ¿para qué yo necesito tener un page table por cada proceso si yo lo que tengo es un solo espacio de memoria físico? Y el inverter page table lo que trata de atender es eso. Bueno, pues yo lo único que necesito es una tabla que me va a estar pareando el contenido de los frames y a quién le pertenece. Así que esencialmente esto me reduce dramáticamente la memoria que yo necesito para guardar cada page table, ¿okay? Porque ahora uno lo reduce a una solamente, pero aumenta el tiempo que yo necesito para buscar la tabla cuando una referencia ocurre, porque ahora yo voy a tener que buscar dentro de la tabla no solamente el frame, sino asegurarme de que la referencia corresponde al proceso. ¿Okay? Y esa es la idea. Así que si yo tengo un page table invertido, ¿verdad? Yo ahora voy a tener que tener algún tipo de marcador para mi process ID, que lo tengo que concatenar al logical address para asegurarme cuando yo busque en ese único inverted page table que el contenido del page realmente aplica y es parte de la address space de ese proceso. Y si así lo es, pues entonces yo tengo la información que necesito para identificar mi frame,
que no es otra cosa que el desplazamiento dentro de esa tabla invertida, para entonces ir a memoria física a buscar. Hasta aquí este video. ¿Verdad? Trató acerca del uso de paging como un esquema de manejo de memoria. En el siguiente video, entonces vamos a entrar en el segundo mecanismo avanzado de manejo de memoria, que es lo que se conoce como segmentación.